Bueno, regresamos después de la pausa, después del cafecito. Habíamos dado un pantallazo de la ciencia económica, bueno, un poco las dos definiciones, las dos concepciones. Una que lo toma como un proceso, que es un proceso social, donde los científicos, los economistas forman parte, entonces siempre tiene un rasgo de subjetividad. Otra concepción que ven a la economía como una cuestión de la eficiencia y de la asignación de recursos escasos, y que en ese campo se puede ser objetivo, se puede uno despojar de las consideraciones ideológicas o de los intereses y analizar los hechos económicos tal cual ocurren. Bueno, dos visiones que a lo largo del curso vamos a ir agregándole alguna cosita, o cuando veamos las distintas escuelas y las distintas corrientes vamos a ir viendo cómo esto influye o cómo esto está dentro de cada una de las distintas escuelas económicas. Vamos a hacer un breve pantallazo de las principales corrientes de pensamiento económico para que tener una idea para captar esto se mira la economía desde acá, o en este otro caso se mira las cuestiones económicas desde este otro lado. Y cuando aparecen las ideas económicas como un cuerpo específico de estudio, digamos, los antiguos de la filosofía, ahí estaba todo el conocimiento ahí, y a partir de ahí, se van dividiendo o separando y profundizando los campos de estudio y de las ciencias, la astronomía, la matemática, la geografía. ¿Cuándo, en qué momento van a surgir un cuerpo de ideas sobre las cuestiones económicas relativamente consistente, o un cuerpo conjunto, digamos? Bueno, eso va a ocurrir hace poco. Ahí tenemos lo que vamos a profundizar. Pero bueno, un poco antes de esto, les diría que esto es para el final del curso. Del 1800 al 2020 vamos a hablar. En el sitio de la facultad, /CIEPIC, ahí está toda la información, programa de la materia, condiciones para aprobar, todo lo que ustedes necesitan, y cómo acceder a la bibliografía, todo completo. Pero vuelvo al tiempo. Les diría que vamos a hablar un poco del surgimiento de las ideas económicas, que es algo que ocurre antes del 1800, les diría entre el 1500 y el 1800, donde se empiezan a dar y empiezan a surgir los distintos pensamientos económicos de las distintas escuelas. Y la escuela clásica como la escuela madre, podríamos decir, que eso justamente va a ser allá, justo en el córner aquel. 1800, 1776, la riqueza de las naciones. Pero volvemos un poquito para atrás. Vamos para el pasado, un poco más para el pasado, para charlar un poquito sobre qué estaba pasando en cuanto a lo económico, en cuanto a las sociedades, qué proceso se fue dando para llegar a ese periodo del 1600, 1700, 1800, y tenemos que retroceder, les diría que hasta el 1100, 1200. O sea, la sociedad, después de la caída del Imperio Romano, prácticamente en toda Europa,
va a quedar caracterizada por el feudalismo, o sea, una forma de organización de la producción, algo elemental, hemos dicho recién hace un ratito, donde la unidad política era el feudo, una unidad política pequeña, unidad política y económica, donde la actividad principal era agropecuaria, donde las tierras eran del señor feudal, donde el señor feudal concedía para su explotación de estas tierras, que podríamos decir en términos de un intercambio con el vasallo que la trabajaba, porque el señor feudal se encargaba de la seguridad del villorio feudal, donde esa tierra el vasallo estaba obligado a trabajar, la parte de la producción era para él y parte era para el señor feudal, donde esa obligación era hereditaria y la heredaba el hijo mayor. Entonces siempre estaba atado a el vasallo, el hijo mayor, así, estaba atado a esa relación, relación entre las personas, o relación de una persona con las cosas, la tierra. Entonces uno acá uno podría preguntarse, bueno, pero ¿y qué iba pasando con la gente porque la familia tenía más de un hijo? Entonces, mientras había más tierra, bueno, se podía ir avanzando en producir otras parcelas. Pero, digamos, el primer hijo sustituía al padre, pero ¿y los otros hijos dónde iban a parar? Y también les comenté un poquito así por arriba que la producción artesanal era también cerrada, estaba organizada en gremios o corporaciones. Existía la corporación de los carpinteros. Entonces, todas las carpinterías estaban nucleadas en esa corporación, y para que se abra otra carpintería, alguien que empezaba a trabajar como un aprendiz en una de las carpinterías iba avanzando, superando pruebas. El maestro carpintero en un momento lo promovía a maestro carpintero también, y ahí podía haber una nueva carpintería. Esto pasaba con la carpintería, con la panadería, con la herrería, con la ropa, los sastres. O sea que el ejercicio de lo artesanal era cerrado. Con lo cual, y el comercio estaba circunscrito al interior del feudo, y comercio en términos de, bueno, las cosas se pedían, se encargaban, voy y le encargo al herrero tal o cual cosa. No había vidrieras con los zapatos, no. Con lo cual, una parte de la población no encontraba inserción en esa economía feudal. Sobraba, poquita, mucha, primero poquita, después cada vez más. Y entonces, ¿a qué se dedicaba? Y se empezó a dedicar a actividades económicas que van surgiendo por fuera de esta organización cerrada feudal. Básicamente a la actividad comercial, a la de llevar y traer e intercambiar. Las rutas comerciales en aquel momento abarcaba lo que podríamos, lo que les estoy marcando acá, ¿no? Se transitaba desde Europa a Asia Menor y hasta India, China. Lentamente el comercio se va expandiendo desde el siglo XI, desde el siglo XII, siglo XIII. A medida que el comercio aumenta, empieza a surgir como aparejada otra actividad de tipo capitalista, de tipo económico, que es, porque cuando se comercia y hoy se compra una cosa y se la va a vender después, se la va a transformar o no, pero bueno, los tiempos son distintos. Hoy compramos algo y lo vendemos dentro de 3 meses, 6 meses. ¿Qué surge? ¿Qué necesidad surge si compramos algo hoy y lo vendemos dentro de 3 meses? La necesidad de financiamiento. Entonces, en las ciudades-estado que estaban en esta región, Venecia, van a aparecer instituciones que van a recibir en resguardo lo que en ese momento era el dinero, y era
el dinero, y uno podría decirlo en términos de hoy, la divisa internacional con el cual se hacían todas las transacciones económicas, que era el oro, los metales preciosos, el oro, la plata. Entonces, estas instituciones emitían un certificado, o sea, si uno iba y depositaba, porque el intercambio a través de oro, digamos, tiene virtudes, los metales preciosos tienen virtudes, porque son de difícil falsificación, porque se pueden dividir, porque no se desgastan, pero tiene desventaja. Transportarlo es un problema, el tema de la seguridad también. Entonces, a medida que se expandía el comercio y era más necesario los instrumentos financieros, el dinero, y aparecen estas casas donde los comerciantes guardan dinero, recibían un certificado de depósito, que podríamos decir que es el antecedente del papel moneda, porque rápidamente se dieron cuenta que ese papelito que decía vale por 1 kilo de oro, después no hacía falta ir a sacar el kilo de oro y pagar con eso, no, se podía pagar con el papel Bueno, entramos en un periodo de paulatino, muy lento, pero paulatino y continuo aumento de las actividades económicas por fuera del orden feudal, que son básicamente la actividad comercial y la actividad financiera conexa, que va la actividad de financiamiento que va par y paso con la expansión del comercio. Entonces, bueno, y una de las rutas clave era llegar a Oriente. El Oriente proveía especies, las especies eran muy importantes porque servían para conservar los alimentos. Entonces, el flujo comercial fue aumentando y si nos podríamos preguntar, les dije el 1100, 1100, 1200, 1300, 1400, 1450. Se expande el mundo árabe, bloquea las rutas comerciales habituales para ir a Oriente, entonces los países europeos, ¿cómo hacen para venir a comerciar acá? Básicamente toman 2 rutas. Los portugueses por el sur de África y los españoles intentan ir a Asia, hacia el oeste. Porque nos podríamos preguntar, ¿en 1492 se sabía que la Tierra era redonda? ¿Se tenía conocimiento que la Tierra era redonda? Bueno, acá apretan pausa y piensan un ratito a ver si en 1492 se sabía que la Tierra era redonda o no. ¿Apretaron play? Bueno, entonces seguimos. En general, cuando les pregunto esto, en la clase presencial, muchos, me dicen que no se sabía que la Tierra era redonda en 1492. Sin embargo, sí efectivamente se sabía que la Tierra era redonda en 1492. Y se sabía desde hacía muchísimo tiempo, se sabía desde el 200 y pico antes de Cristo. ¿Cómo se sabía desde hacía tanto? Bueno, nos volvemos al 200 antes de Cristo, el mundo griego. Alejandro Magno en el 330, 300, en el 300 había constituido el imperio, uno de los imperios más importantes del mundo antiguo, había derrotado a los persas, bueno, todo esto era el mundo, el imperio de Alejandro Magno, y Alejandro Magno fundaba ciudades. ¿Y qué nombre le ponía a las ciudades? Varias de ellas, Alejandría. Funda una Alejandría la fundó acá. La fundó acá, en el delta del Nilo, funda Alejandría. Después Alejandro se muere, bueno, el imperio desaparece, y 100 años después de eso, o sea, en el 200, en el 230 a.C., por ahí,
Claro, en el mundo antiguo esta ruta comercial también era muy importante. Ya era una ruta comercial importante en el mundo antiguo. O sea, el mar Mediterráneo, los fenicios, pero bueno, el mar Mediterráneo, remontaban un poco el río Nilo y después hacían un recorrido por tierra hasta acá, hasta el Mar Rojo, y después seguían por acá, por mar, y llegaban a Oriente. O sea que este era un punto clave, ya en aquel momento. Entonces Alejandría estaba en un lugar clave, estaba en un lugar muy importante. Entonces ese puerto de Alejandría era un lugar donde la dinastía de los Ptolomeos, o sea, los sucesores de Alejandro Magno, ¿qué hacían? A todos los barcos que pasaban por ahí les copiaban o les robaban los libros y en Alejandría se formó la biblioteca más importante del mundo antiguo, 200 a.C., 300 a.C. Un director de esta biblioteca, Eratóstenes, en el 230, 240 a.C., lee que una estaca clavada a 90 grados del piso de la Tierra el 21 de junio a las 12 del mediodía no proyectaba sombra. O sea que el sol, en este caso, ¿en dónde? En una ciudad que estaba río arriba, sobre el Nilo, por acá. Entonces supongamos que ustedes que están ahí, en la cámara, atrás de cámara, y son el sol, iluminan, 21 de junio, da pleno, directo, no proyecta sombra. Entonces, ¿el tipo qué hizo? El tipo salió al patio de la biblioteca y clavó una estaca a 90 grados del piso el 21 de junio a las 12 menos cuarto y se quedó esperando. ¿Qué esperaba encontrar? Y esperaba encontrar que si la Tierra era plana, una estaca clavada acá y la otra clavada acá, y el sol son ustedes allá, ninguna de las dos iba a proyectar sombra, porque pensaban que la Tierra era plana, o era una de las posibilidades. ¿Y con qué se encontró? Con que proyectaba sombra. Quiere decir que las dos estacas no estaban paralelas, sin embargo las dos estaban a 90 grados del piso. Bueno, después de pensar un rato, una de las opciones cuál era. Y una de las opciones era que la Tierra no fuese plana. Entonces estábamos acá, ahí, esta acá, directo a donde están ustedes, y esta así. Estaba a 90 grados, las dos del piso, pero no son paralelas. No sé si se ve porque es poquito, necesitaríamos un globo terráqueo un poco más grande. Pero no importa. Entonces, ¿qué hizo? O sospechamos que hizo. Clavó una estaca que no proyectara sombra en Alejandría, entonces le quedó una así y otra así. ¿Correcto? Una así, esta era la que estaba, las dos en Alejandría, esta estaba en la ciudad que estaba más al sur, pero al clavar una acá paralela, pudo calcular el ángulo. Entonces calculó el ángulo y ese ángulo le dio 7 grados, un poquito más de 7 grados, con lo cual se dio cuenta que era una 50ª parte del ángulo de 360. Entonces, ¿qué hizo? Calculó esta distancia, que es esta distancia entre las dos ciudades. No sé, me parece que no se lo dije, pero la estaca, según en el libro que él leyó, estaba clavada en Siena, una ciudad que estaba por acá, al sur de Egipto, la que no proyectaba sombra. Entonces el tipo fue, clavó esta acá y le quedó así. Calculó una que no proyectara sombra acá, con lo cual no le quedó esta que clavó en Alejandría a 90 grados del piso. Y la diferencia de grados que quedaron entre las dos fue 7 grados. Entonces, ¿qué hizo? Calculó la distancia, mandó un esclavo a que, para medir la distancia en esa época había que caminar.
Entonces mandó un esclavo caminando desde Alejandría hasta Siena y después volvió, se pudo volver por el río, ¿no? En un barco, en un botecito el esclavo. Entonces el tipo volvió y le dijo, mirá, se medía de otra manera, pero le dijo, la distancia era 800 kilómetros, más o menos. Entonces, si esta distancia era 800 kilómetros y era una 50ª parte del ángulo de 360, Eratóstenes dijo, 800 por 50, 5 por 8, 40, 40.000 kilómetros. Dijo, la Tierra es redonda, mide la circunferencia, mide 40.000 kilómetros. ¿Cuánto mide la circunferencia de la Tierra? 40.000 kilómetros. O sea que desde ese momento se sabía que la Tierra era redonda. No solo se sabía que la Tierra era redonda, sino que además se sabía que medía 40.000 kilómetros más o menos, porque después cuánto eran la unidad de medida de ese momento que usó Eratóstenes, no se sabía bien si equivalía a cuánto, pero un poco más, un poco menos. Ese era que la Tierra era redonda y bueno, la circunferencia, el perímetro daba alrededor de 40.000 kilómetros, que es lo que mide, ¿no? O sea, esto en el 240 a.C., por ahí. Obvio que el conocimiento estaba en un sector muy minoritario de la sociedad. No era que todo el mundo sabía, no, al revés. Había unos poquitos que sabían y el resto no sabía nada. Entonces, en 1492 se sabía perfectamente que la Tierra era redonda, con lo cual Colón agarró para allá. Lo que no sabía Colón era que había un continente. ¿Tapa el globo o no? Había un continente entre medio que era... los europeos no sabían que había un continente y bueno, por eso se chocaron con América y después empezó la conquista de América, la invasión y todo lo demás. Y después lo vamos a charlar un poquito. Pero, ¿qué les quiero decir con esto? Que en 1492 se sabía perfectamente bien que la Tierra era redonda. En realidad fueron para aquel lado por una cuestión de la expansión del comercio y de estas actividades de tipo capitalista que se generaban y se habían venido expandiendo durante 400, 500 años por fuera del orden feudal. O sea que a raíz de que esa expansión se bloqueó por una cuestión geopolítica con el mundo árabe que bloqueó la ruta tradicional, arrancaron los portugueses por acá, los españoles para allá. O sea que el descubrimiento, y no lo tiene arraigado el descubrimiento, la conquista, la llegada de los europeos a América, y es una consecuencia de esa expansión comercial. Obviamente que la incorporación de América a los flujos comerciales reforzó y amplificó todo, porque América... ¿Qué encontraron en América? Y encontraron metales preciosos, o sea, todo lo que pudieron robarle a los incas, a los mexicanos, a los aztecas, a los incas acá en Ouro Preto, acá en las tierras de Brasil, y además materia prima, y además mano de obra barata, mano de obra esclava, y si faltaba mano de obra esclava, la otra parte la sacaban de acá. O sea que la llegada a América reforzó toda esta expansión. Bueno, esta expansión va a ir provocando cambios cada vez más veloces porque va a impactar en todo tipo de cuestiones. O sea, va a ir provocando un lento pasaje de la población del campo a las ciudades. O sea, el grueso de la población vivía en lo rural. Lentamente va a ir pasando a las ciudades. Se van a ir modificando las técnicas productivas, tanto en el campo como en la ciudad, porque esa expansión demandaba más alimentos, demandaba más bienes y el orden feudal no daba abasto. Se van a ir dando, o sea que ahí tenemos cambios demográficos, cambios técnicos, productivos, cambios políticos, porque
el orden feudal era un orden cerrado, una unidad política pequeña, era una traba para la expansión comercial. Bueno, se van a ir dando cambios políticos. Los señores feudales van a desaparecer y se van a ir conformando los estados nacionales. O sea, Francia, con el rey de Francia, ¿no? Inglaterra, bueno, Castilla, España, Portugal. Italia tardó bastante más en la unificación, ¿no? Se van a ir dando cambios políticos. O sea, la unidad política del Estado-nación, la nación era más grande. Se van a ir dando cambios en el aspecto organizativo y de las cuestiones monetarias y financieras, porque esa proliferación de todas esas casas que habían empezado a surgir en el siglo XI, bueno, cada nación va a decir, bueno, el banco encargado de todo esto es el Banco de Inglaterra. O sea, se va a ir homogeneizando la cuestión del manejo del dinero y los medios de pago en general. O sea que se van a producir muchos cambios que van a ir desde el 1500, en forma acelerada, desde el 1500 al 1800. Y en ese contexto, en este periodo, es donde van a surgir las ideas económicas, a cuento de explicar cómo funcionaba todo esto que estaba pasando, que era un cambio cada vez más rápido, cada vez más rápido, cada vez más rápido, y que en el 1800 va a tener, o en el 1780, como querramos fechar, una cuestión clave que es la revolución industrial. En 1780 en adelante, la revolución industrial, que ocurre acá, bueno, podríamos ir acá y acá, en este pedacito del mundo, que antes era un lugar lejano y extraño, pero se va a convertir en el centro. Y desde ahí vamos a arrancar, o vamos a ir con más detalle, para ver todo lo que pasó desde ese momento para acá. Pero las ideas económicas, entonces, las ideas económicas van a surgir en este periodo, en el 1600, 1700, 1800, 1900. Entonces, a partir de acá, y después de la pausa que vamos a hacer ahora, vamos a empezar a ver algunas de estas primeras ideas económicas. Vamos a ver los fisiócratas y los mercantilistas, y en el 1600, 1700. Después vamos a ver los clásicos, 1780, 1800. Y después vamos a ver Marx y los neoclásicos, siglo XIX, y en el siglo XX vamos a ver dos concepciones que son la teoría de Keynes, 1930, a partir de la crisis del 30, y el estructuralismo latinoamericano, 1950. O sea que vamos a hacer un pantallazo de lo que pasó en cuanto al plano de las ideas económicas desde más o menos el 1600 en adelante, básicamente con estas escuelas que le nombré. Bueno, después de 30 minutos de clase, vamos a una nueva pausa y continuamos en cualquier momento.